Antes, eh, antes de compartir pantalla, quiero explicar un poquito desde dónde os voy a hablar hoy. En donde yo trabajo es una comunidad autónoma en España, Navarra, y por ley, la ley estatal, lo que dice es que tanto en las denuncias de delitos contra la mujer, tanto psicólogo como abogado deben ser ofertados a las mujeres en el momento que ponen la denuncia. Y eso en nuestra comunidad se ha hecho. Sé que vosotros no lo tenéis ahí, no está en todas las comunidades de España, es un servicio lógicamente caro, estar de guardia las 24 horas todos los días del año, necesitas un equipo potente y para, con tiempo para poder hacer este tipo de actuación. Pero es importante saberlo que aquí se hace, que funciona. ¿Por qué? Porque desde el primer momento la víctima, además de estar poniendo una denuncia, está acompañada tanto por el psicólogo o el abogado cuando lo aceptan, que normalmente lo suelen aceptar, y ese apoyo le va a ayudar a llevar todo el proceso judicial adelante y a iniciar su recuperación psicológica. De la primera atención, todos los estudios nos van a decir que de la primera atención que tiene una mujer o bueno, cualquier persona, ¿vale? Mujer porque es un poco en el área en el que yo más me desarrollo y es lo que os voy a contar, pero cualquier persona que tiene que poner una denuncia por un delito violento, eh, de su primera actuación va a depender el que se recupere psicológicamente o no después y que lleve hasta el final el proceso judicial o no, que no retire denuncia. Si cuando una persona llega a una comisaría de policía y el agente judicial, el policial que le atiende, le mira un poco por encima del hombro, no le cree, le trata con superioridad, le trata bruscamente, no entiende sus reacciones, esta mujer o este hombre que estuviera denunciando, ¿qué va a hacer? Va a decir, vale, aquí lo dejo, pongo la denuncia y me voy. Si cuando está poniendo la denuncia le acompaña un abogado, un letrado, o, y este abogado, como nos ha pasado en más de una ocasión, estoy hablando de, os voy a poner cosas que yo he vivido, ¿vale? Coge y le dice, "Buah, esto no tiene entidad, si total, si con esto no vamos a ningún sitio, que todavía no ha hecho más que empezar a hablar. Tenemos que entender que las personas que están poniendo una denuncia, que las mujeres, sobre todo las mujeres de violencia de género y de delitos contra la libertad sexual, que son en las que me voy a centrar hoy, están poniendo una denuncia, necesitan un poco de apoyo, necesitan un tiempo de confianza para vencer todo lo que están sintiendo por dentro y poder explicar lo que ha pasado. Ante una primera ante un primer contacto en el que el abogado dice, ¿para qué estamos aquí denunciando? Esto no tiene entidad jurídica, esa persona se va a callar y va a salir de la comisaría sin poner la denuncia. Y si la pone, ya os puedo asegurar que antes de una semana habrá retirado esa denuncia. Entonces es súper importante que sepamos con qué tipo de personas tenemos enfrente, cómo se están sintiendo, porque si sabemos cómo se sienten, entendemos cómo las podemos ayudar lo largo del proceso, que luego es largo, nos vamos a encontrar con muchos momentos en que a veces estas son clientas un poco cansinas, ¿no? Como dicen algunos compañeros por aquí. Es verdad que tienen mucha angustia, el delito es grave, el proceso judicial para ellos es muy complicado. Nosotros estamos acostumbrados a andar en las salas de los juzgados, pero para ellos pensar que es todo nuevo ver a un juez con toga, que para ustedes que van con toga es lo habitual, para alguien de fuera, para alguien de la calle, ya y pone esa barrera, ¿no? Yo muchas veces quedo con ellas en los acompañamientos judiciales, suelo quedar con ellas antes en una cafetería enfrente al juzgado y les suelo comentar así de un poco de callandico ese señor que está en la esquina, que va normal, que va vestido sin toga ni nada, ese es un juez. No es el que te toca a ti, pero ese señor es juez. ¿Por qué? Porque todos los jueces y demás personal de justicia toman el café en el mismo sitio donde suelo quedar yo con ellas. ¿Para qué? Para que pierdan un poco ese miedo a hablar y a contar lo que les ha sucedido. Si ya estamos hablando de temas íntimos que son difíciles de contar por toda la
sintomatología que tenemos aún presente y por todas las consecuencias que nos ha dejado, temas de culpa, temas de vergüenza, temas de no sentirme creída, un montón de cosas que están dentro de todas estas mujeres, si les hacemos todavía más difícil el acceso y no las tratamos con esa comprensión de cómo se están sintiendo, no van a declarar. Nos hemos encontrado casos de mujeres que han entrado en el juzgado y que se han puesto muy nerviosas, no se les ha apoyado, ha habido preguntas tanto de la parte de la acusación como de la parte de la defensa que les han tocado un poco en la fibra sensible, realizadas de una forma, yo diría que desde luego no correcta, no ética, aunque esté permitido en las salas de juicios, pero hemos tenido incluso ataques de pánico con desmayos. Esto es lo que yo pretendería que se evite. Aquí se trabaja mucho, cada vez más con la formación. El Colegio de Abogados nos pide siempre apoyo en los cursos que realizan. Aquí se realizan para poder hacer estas intervenciones urgentes, que son los abogados y abogadas que luego van a llevar sobre todo los temas de violencia contra la mujer, un reciclaje anual. Todos los años tienen una jornada de 8 horas de reciclaje. Unas veces son de temas de leyes, otras veces son temas de aspecto psicológico, otros temas que ellos necesiten. Pero es obligatorio para poder estar en este turno, para poder trabajar con tema de mujer. En este turno de servicio de atención a la mujer, que es gratuito en España, para todos los delitos contra la mujer. Bueno, dicho esto, para que me ubicaréis un poquito, voy a empezar, a ver si lo consigo a la primera. Eh, ¿Lo he conseguido, Pablo? Vale. Sí, correcto. Para que veáis un poco de qué vamos a hablar. Vamos a empezar hablando de los delitos contra la libertad sexual. ¿Qué tenéis que saber? Cosas que es importante que el mundo de la abogacía conozca y sepa que se va a encontrar enfrente, ¿vale? Eh, vale, Pablo. Ahora no me deja pasarlas. Ahora. Bueno, lo que es una agresión sexual creo que lo sabéis todos, pero es importante que recordemos que es un acto coercitivo y humillante, donde la víctima tiene un miedo atroz a morir o a sufrir daños físicos, ¿vale? Y lo que nos vamos a encontrar, que es lo que va a dificultar a estas mujeres a relatarnos lo que han sucedido, es el sentido de humillación e impotencia que ha sufrido la víctima mientras está siendo agredida, ¿vale? Esto conlleva muchas veces a sentimientos de vergüenza, que no nos van a querer contar muchas cosas. Normalmente, muchas de estas mujeres, esto en todos los países, en España también pasa, y aquí, por desgracia, desde un hecho puntual que hubo, un delito que yo creo que se ha conocido a nivel internacional, que fue el caso de la manada en los Sanfermines de Pamplona, en que un grupo de chicos violó en grupo a una mujer de una manera agradable, que se llevó, salió mucho. Ese fue un caso muy sonado, donde se invadió muchísimas veces la intimidad de la víctima, pues ha hecho que las mujeres vengan a tratamiento psicológico para superar una agresión sexual, pero tengan mucho miedo a denunciar y no se fíen del sistema judicial para poder denunciar. Hay muchas cosas que estas mujeres no conocen de cómo funciona el sistema judicial. La prensa, en casos de estos que son más públicos, notorios y que ocasionan pues todo este movimiento social, lo único que hace es la parte, y lo siento, pero es verdad que se centran mucho en la parte morbosa y muy poco en lo que la población necesitaría y debería saber. Y esto hace que las mujeres luego tengan miedo a ser juzgadas. Fijaros que en el caso de la manada, una de las cosas que comentaba la chica es que había sufrido dos juicios. Un juicio, el penal en el juzgado, y un juicio social. Un juicio donde se le criticaba cómo actuaba después, si era cierto o no era cierto, que se dudaba de su relato.
que llegó incluso un juez en la sentencia a poner que los trozos de vídeos que se rescataron para como prueba de lo que había sucedido, que eso era un jolgorio para ella, que se notaba que estaban divirtiéndose. Claro, este tipo de cosas, como comprenderéis, no ayudan nada a que las mujeres se animen a denunciar. Y tenemos que entender, mira, una cosa que ya os adelanto. Uno de los principios de la terapia, del tratamiento con víctimas de violencia, bueno, con cualquier víctima, pero sobre todo con las de violencia sexual, que normalmente suele ser un, un delito puntual en su vida, porque la mayoría de los casos de violencia sexual es un único delito, ¿no? Tenemos casos en que sí que son por familiares conocidos, que ya son agresiones continuadas en el tiempo, pero la mayoría de los casos van a ser por un único hecho. Entonces, estas mujeres en principio tienen una vida normalizada y lo que queremos para evitar el estrés postraumático, del que luego os hablaré para que entendáis lo que es que vuelvan cuanto antes a su rutina. ¿Qué edad suele ser la que mayormente denuncia agresión sexual? Pues la gente joven. Mujeres entre 14, 15 ahora, antes era un poquito más alto, pero la verdad que va bajando entre 14, 15 años y 30, ¿no? Entonces, ¿qué es volver a la rutina? Pues estar en la edad de salir con las amigas, de hacer lo mismo que hacen las demás, de tener una vida normal. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros las vamos a animar. Muchas veces no tienen ganas de salir, se querrían quedar encerradas en casa y parte del proceso terapéutico es que salgan y que lo hagan. ¿Qué nos encontramos? Que esto luego judicialmente pasó en el caso de la manada, lo que se criticó es que si era capaz de salir, no tenía secuelas, si no tenía secuelas, no había sucedido, con lo cual no era una agresión sexual. Estamos haciendo todo una disertación que fue muy gravosa, sobre todo el tipo de preguntas y que se realizaron por parte de el abogado de la defensa, en que incidía muchísimo en todos estos aspectos, en que contrataron a un detective para ver cómo la chica, después de haber puesto la denuncia, qué tipo de vida llevaba, si salía o no salía, un detective que declaró en el juzgado. Bueno, pues todo esto ha hecho que nos vamos a encontrar con muchas mujeres que no quieren denunciar. Con lo cual, a las que denuncian vamos a cuidarlas, porque de eso se trata, de que se sientan cómodas y estén con nosotros. Esto es un poquito lo que os comentaba. Las víctimas generan un cuadro de psicopatológico que se llama trastorno por estrés postraumático. Y tenéis que saber lo que es, porque si no, no las vais a entender. El trastorno de estrés postraumático, bueno, primero, cuando nos pedís en los informes información sobre la víctima, tenéis que saber que el estrés postraumático se produce a partir del mes del hecho traumático. Es decir, las víctimas tienen una misma sintomatología, nada más suceder la agresión sexual, que se puede ir alargando en el tiempo. Esa sintomatología durante el primer mes se llama trastorno de estrés agudo. ¿Por qué? Porque está teniendo las respuestas esperadas ante el trauma que ha sufrido. Y esto, bueno, hay una sintomatología que si desapareciera no llegaríamos a tener un trastorno por estrés postraumático. Habría tenido la sintomatología esperada y que dura en el tiempo, pues eso, un mes, 3 meses. Los criterios diagnósticos del DSM-5 hablan de un mes. La verdad que mi experiencia, a mí me gusta ampliarlo a 3 antes de hablar de estrés postraumático. Pero bueno, si somos estrictos y seguimos el manual, tendremos que hablar de un mes. ¿Por qué os lo digo? Porque a veces se piden informes muy rápido, nada más suceder el hecho, por ejemplo, de la violación en este caso, y entonces el diagnóstico que se va a poner del psicólogo que está haciendo todavía la evaluación con esa mujer va a ser trastorno por estrés agudo, con lo cual parece que tiene menos problemas esta mujer. Un trastorno por estrés agudo es algo que se sucede en el primer mes, no hay secuelas, no. Necesitaremos ver cómo va evolucionando en el tiempo para ver si ese trastorno por estrés agudo remite o pasa a ser un trastorno por estrés postraumático que no se considera crónico hasta pasado el año. Estos tiempos son importantes porque no siempre van de la mano ni los tratamientos ni las peticiones de informe
con lo que son los procesos judiciales. Entonces, podemos necesitar información muy rápida que el psicólogo os va a poder, o la psicóloga, en este caso yo, os voy a poder aportar según el momento en que la pidáis. ¿Qué sería ideal? Que se pidiera más de un informe o que se pidiera un informe un poco más adelantado para ver cómo va siendo la evolución de esa mujer y poder hacer un estudio un poquito más completo. Esto no va a pasar en los informes periciales, porque en el informe pericial no hay una evolución de la mujer. El informe pericial se va a realizar en un momento determinado, el que considere el juzgado, y lo que se ve ahí es lo que va a salir. Y se pueden hacer pronósticos de cómo se prevé su recuperación, pero no dejan de ser pronósticos. Los que trabajamos en el área, trabajamos con intervención, hacemos informes diferentes que son los informes de intervención. ¿Vale? Y otra cosa a la hora de tratar a las víctimas que vamos a tener que tener siempre en cuenta son los sentimientos de culpa. Hay sentimientos de culpa por todo lo que supone una agresión sexual a nivel social. Todavía decimos, ¿qué ropa llevabas? Por llevar esa ropa te ha pasado lo que te ha pasado. Por estar a no sé qué horas de la noche te ha pasado. Por haber bebido te ha pasado. Igual no se lo dices a la víctima directamente, pero eso es algo que está en el imaginario común. Está a nivel de sociedad, de todas las sociedades. Pasa en España y supongo que en vuestros países también pasa lo mismo. Hay una serie de mitos que deberíamos quitar ya que hacen que las víctimas se vayan a sentir culpables. Esto que nos pasa con temas de agresión sexual, hay con otros delitos en que no pasa. Yo no he visto nunca a nadie en una comisaría o en un juzgado criticar a una víctima de atraco con arma blanca, que le han puesto el arma en el cuello y le han robado el dinero, que también tiene un estrés postraumático probablemente, pero nunca se le critica el es que usted iba por esa calle que era más oscura, ¿por qué no iba por la calle de al lado que tenía más luz? El agresor por la calle de al lado no habría aparecido. Como ha ido por la calle oscura, ni se nos pasa por la cabeza. Asumimos que la culpa es única y exclusivamente del atracador, que tú puedes ir por donde quieres y si te han atracado, mala suerte. Sí que lo hacemos con nuestros hijos que les enseñamos a ir. Vete por la calle iluminada que hay menos posibilidades de que te atraquen. O vete por la calle donde hay más gente, ¿no? Pero en los temas de agresión sexual sí tendemos a eh, disfrutó, no disfrutó, quería, no quería, por qué estaba ahí a esas horas. Entonces, todo esto hace que las víctimas lleven incorporada una parte de culpa. ¿Por qué os digo que es importante que tengáis en cuenta estos sentimientos? Porque precisamente por tenerlos y sobre todo al principio, normalmente en la denuncia y en las primeras reuniones que podéis tener con esa víctima, esa culpa le va a impedir en muchas ocasiones contar exactamente todo lo que ha pasado. La víctima se guarda pequeños datos no porque no los quiera contar, sino porque no es capaz de contarlos, porque supone reactivar esa culpa de que algo he hecho yo mal. Cuando hacemos estas formaciones, aparte de con abogados, los hacemos bueno, con jueces estamos en ello, todavía empezando, pero los hacemos mucho con policías. Y todos los policías me dicen, sí, claro, dijo que solo había bebido 2 cervezas. No te está queriendo mentir. Es que si te dice que ha bebido, ella ni quiere asumir que se ha tomado 7 cervezas, porque eso supone que estaba bastante bebida y que es responsable de su agresión sexual. No te está mintiendo, por eso está intentando poder expresar parte de lo que ha sucedido. Y esto supone que, bueno, os vais a encontrar con víctimas que cuando estéis luego trabajando con ellas, cuando cogen confianza, os van a contar cosas que no están recogidas en la denuncia. Y es parte de vuestro trabajo ver un poquito cómo gestionáis esto. Si hacer una ampliación de la denuncia, una ampliatoria, utilizarlo en el juzgado, tenéis que jugar con estas cosas. Nosotros lo tenemos más fácil, los de tratamiento, porque los de tratamiento tenemos secreto profesional. Entonces, salvo que nos lleve la parte de la acusación, que suele ser la de la víctima al juzgado, hay cosas que si no se nos pregunta directamente, no tenemos por qué decir. No va a pasar lo mismo con el perito con el que hace el informe pericial. El perito sí que tiene obligación, porque no tiene secreto profesional, de contar absolutamente todo. Bueno, esta era una diapositiva que me la salto, un poco los tipos de agresiones sexuales. ¿Qué tenemos que hacer cuando acompañamos a una víctima en esa recogida de la denuncia?
tenemos que hacer, aunque nos parezca que no es nuestra labor, sí lo es. Tanto el policía, el agente policial como el abogado que pueda estar ahí en el momento, tiene que permitir un momento de escucha, tiene que dejar que la víctima pueda hablar y desahogarse, porque muchas veces ese dejarle ese espacio para que diga las cosas le va a hacer relajarse un poco, sentirse en su sitio, saber dónde está y poder responder mejor a las preguntas que necesitemos hacerle. ¿Para qué? Para que la recogida de la denuncia para ella sea más, esté mejor recogida y más completa. Le vamos a explicar qué estamos haciendo ahí. Nos vamos a presentar con nuestro nombre, como viene en la diapositiva posterior, y le vamos a explicar en qué le podemos ayudar, ¿vale? Le vamos a explicar que en la denuncia es muy importante que todo esté recogido literal. ¿Por qué marco este punto? Porque cuando se está recogiendo la denuncia, se está escribiendo en un ordenador o se está escribiendo en una máquina de escribir, lógicamente, según los sitios y los temas económicos de cada zona. Aquí todavía en algunos sitios hay máquina de escribir. Entonces, la mujer va contando las cosas y claro, no podemos escribir al mismo ritmo. Esto que parece una tontería supone que el agente de policía que está recogiendo no hace más que interrumpirle y decirle, me has dicho que va y le va cortando. Si la mujer no sabe por qué se está haciendo, por qué es tan importante que la recogida sea literal, que le hagamos repetir 25 veces las mismas cosas, se va a sentir no creída. ¿Por qué? Porque volvemos a cómo se siente una mujer cuando está llegando allá. ¿Cuál es uno de sus primeros problemas? El miedo a que nadie la crea. En otros delitos nadie tiene miedo y en los delitos contra la mujer, tanto de violencia de género como de agresiones sexuales, ese miedo está. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que se sienta creída, para que nos pueda ayudar en toda esa recogida de la denuncia y posteriormente en el resto del proceso judicial, lógicamente. Es muy importante que en la denuncia, y si los agentes de policía no lo tienen en cuenta, que nosotros, el resto de agentes que estamos ahí, tanto abogado como psicólogo, pidamos cuidar el espacio. Es muy complicado que alguien te vaya a contar lo que te tiene que contar, cómo le han penetrado analmente, además agarrándole de no sé dónde y tocándole por no sé qué, si estamos en una salita donde está la silla, enfrente está el agente de policía al otro lado de la mesa y está el pasillo y va un agente de policía para un lado, otro para el otro, ahora entra otra víctima que quiere denunciar, espera un momento cuando terminemos aquí, que sí, que nos puede hacer mucha gracia, pero realmente, ¿qué esperamos luego de esa mujer? ¿Vosotros contaríais algo íntimo vuestro de vuestra relación de pareja en esas condiciones? No lo contaríamos nadie, ¿vale? Y entonces vamos a cuidar hasta ese tipo de cosas, incluso el sonido. Hay veces que aquí nos pasa, ¿no? Hay una comisaría que la verdad que no tiene muchos medios y entonces tiene unas salitas separadas por cristal. Si nos vamos a la última sala, que es la más íntima, para coger el espacio de la intimidad, resulta que parece que estás en completamente intimidad y si estás al otro lado, os puedo asegurar que se oye absolutamente todo. ¿Qué intentamos hacer aquí cuando estamos nosotros? Vamos a esa sala, en la sala de al lado solo hay un agente de policía que está trabajando, el que tiene que hacer cosas burocráticas y a partir de ahí es donde se hacen los otros trámites, recogidas u otras cosas que tengan que hacer. ¿Vale? Para que ella sienta que está ahí un poco. Dices, bueno, si no se entera que le están oyendo de fuera, una recogida de denuncia de estos temas, sabéis perfectamente que nos puede durar, por lo menos aquí en España, son recogidas igual de 2 y 3 horas entre la valoración de riesgo, la recogida literal, todo lo que el espacio que se le presta. Bueno, en ese tiempo normalmente la víctima mínimo una vez tiene que ir al baño para relajarse y porque, bueno, en situaciones de estrés, todos sabéis que el ir al servicio es necesario. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos diciendo ahora, que os lo estaba comentando en resumido, ¿no? Si la víctima nos llega nada más suceder el delito, nos vamos a encontrar con una víctima que va a estar en unas condiciones no propicias para declarar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es, bueno, pues la agente de policía le dirá, soy Carlos, Policía Nacional, y voy a ser quien te recoja la denuncia. El abogado le dirá, mira, yo soy Juan, soy el abogado que está hoy para ayudarte y que va a llevar luego tu caso.
Yo, si soy la psicóloga, le explico que soy Juana y soy la psicóloga y que estoy ahí para todo lo que necesite. Es importante que nos conozcan con nombre porque eso da cercanía y le va a dar facilidad a la víctima para encontrarse un poquito más cómoda y más relajada a la hora de declarar. Y vamos a intentar que bajen los niveles. ¿Cómo lo hacemos? Como buenamente podamos, pero normalmente es dejarle unos 5 primeros minutos en que simplemente saque por su boca todo lo que quiere sacar. En las agresiones sexuales, mm, lo que se entretienen mucho es en todos los press antes de suceder la agresión y te cuentan muchas cosas de lo que estaban haciendo, cómo, porque en el fondo están intentando quitarse esos sentimientos de culpa que tienen encima. Entonces yo estaba con una amiga, no me fui solo con él, es que estábamos en esta zona, estábamos hablando, se acercó, yo ya le dije que se quitara, pero y se extienden mucho con todos los preliminares, porque no quieren entrar a lo que tienen que entrar. Entonces les dejamos un poco y ahora os diré cómo les podemos cortar en algunos momentos, ¿eh? Cómo hacerlo. Pero les dejamos que hagan. Otra cosa que vamos a tener que controlar cuando estamos con ellas, me da lo mismo ya en dependencias como a lo largo del proceso, en las demás reuniones que tengamos, por favor, es todo el lenguaje no verbal. Si yo le digo, sí, te estoy creyendo, pero cada vez que empieza a hablar, pongo gestos de esas sonrisas de, anda, esto no ha podido ser así que no me lo creo, le estoy produciendo el mismo rechazo. Entonces, vamos a trabajarnos un poquito el mantener caras impasibles. Hay relatos de verdad que nos cuentan que dices, esto es una película, no puede ser cierto. Pero fijaros, os voy a contar un caso que nos pasó aquí en Pamplona, una chica que además es de los pocos casos en que se sabe que que se había utilizado la droga de la violación, ¿vale? Está recogido en las cámaras, ella recuerda hasta un punto de la noche y luego se despierta en un sitio donde está en un camastro, donde hay gente consumiendo droga, donde hay gente vendiendo droga, donde hay gente follando. Lo primero que ella piensa es, Dios mío, ¿dónde estoy? Me han llevado secuestrada, no sé ni si estoy en España, ¿vale? O sea, poneros en esa situación. Y cuenta todo lo que pasa ahí, pero unas cosas aberrantes que la policía decía, esto es imposible que esté pasando en Pamplona porque un sitio así lo tendríamos controlado. Pues resulta que fue cierto, además se consiguió pillar a los culpables, se les consiguió condenar, se hizo un buen proceso judicial, tuvimos un juez que entendió lo que estaba pasando y que ayudó muchísimo en todo el proceso judicial. Y realmente siempre aquí, ocurrió en una calle aquí que se llama la calle Jarauta, si alguna habéis estado en San Fermín, es una calle que durante la época de las fiestas es muy frecuentada, pero el resto del año es una calle un poco eh, con muchos locales cerrados, que son los que se abren solo en fiestas, y con una calle de bastante tráfico de droga y una calle complicada el resto del año, ¿no? Entonces, los policías dudaron muchísimo de esta víctima, por no deciros que no se creían nada. Tuvo que acudir en 3 ocasiones para que empezaran a hacer caso, para ver luego cómo llevarla para. Ella no sabía de dónde se había escapado, no sabía exactamente ni qué calle era, no conocía Pamplona como para eso. Ella vivía en un barrio de las afueras, en una población, perdón, de las afueras y no conocía mucho. Bueno, y cuando se dieron cuenta de que todo era cierto, ahora suelen decir cada vez que viene alguien y cuenta una historia rocambolesca, que es verdad que la mayoría de las veces que una historia rocambolesca pues suele ser falsa o hay problemas mentales detrás, ¿no? Pero suelen decir, antes de nada, acordaros de Jarauta, ¿vale? Jarauta es un poco la referencia a ese caso en el que no se le creyó y que luego, después de toda la investigación, la verdad que fue un caso luego bonito para la policía porque desarticularon una red importante y bueno, pues eso, que tengamos que controlar el lenguaje no verbal porque vamos a ir cosas que nos parece que, bueno, si en un momento dado yo os digo, os va a dar o la risa o porque lo que están contando os está produciendo mucha empatía y os genera mucha angustia, hay un truco muy tonto que es o te das un pellizquito así que no se ve o te muerdes la lengua y ese pequeño dolor hace que cortes todo lo que estás sintiendo en el momento. ¿Vale? Bueno, lo demás ya os lo he ido comentando, respetar la intimidad. Y otra cosa que tenemos que hacer, y si no lo hace la gente de policía y hay un abogado, es importante que sea el quien lo haga, es introducir
preguntas neutras. Una mujer que está relatando todo lo que ha sucedido sin paradas, lo que va haciendo, no sé si me veis, es ir subiendo poco a poco su nivel de angustia en una continua línea hacia arriba, ¿vale? Las preguntas neutras, ¿qué van a hacer? Hacen que empiece a subir un poco la ansiedad, la pregunta neutra la corta y luego siga el relato desde ahí, pero vamos haciendo paradas para no llegar a esa crisis de angustia o a ese ataque de pánico que pueda dar porque la ansiedad vaya todo el rato increciendo, ¿vale? Y luego vamos a evitar opiniones y comentarios hirientes. A ver, sé que apostan no se van a hacer, pero hay veces que se nos olvida casi que está ella ahí, de repente nos pregunta algo el policía, nos podemos hablar con el agente de policía y se nos olvida que está la víctima y hacemos o se pueden hacer comentarios bueno, de los que deberíamos tener bastante cuidado, ¿vale? En estas recogidas de denuncia, lo mismo que luego en vuestro despacho con este tipo de víctimas, tenéis que evitar los apresuramientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos darles un poco de tiempo. Necesitan recomponerse cuando empiezan a contar relatos duros y van a necesitar pausas, van a necesitar bajadas de ansiedad, van a necesitar paradas de pensamiento para poder seguir. Entonces ahí no les aceleremos porque lo único que vamos a conseguir es perderlas o que nos cuenten cosas que no tendrían que contar, o sea, que no son del todo ciertas por quitarse ya la presión de encima, ¿vale? Bien, y luego ya lo de llevar recursos disponibles, esto sería como el finalizar la intervención en una denuncia. Pero esto ya lo hacen los agentes de policía. Sí que nosotros como psicólogos y con el agente de policía, que ya lo tenemos pactado, les damos las primeras medidas de autoprotección. Una hoja con pequeñitas actuaciones de autoprotección que se lo explicamos para que ella pueda hacer. Al centro hospitalario vosotros no vais a ir, con lo cual me lo santo. Y por último, con el tema ya de agresión sexual, que es igual un poco diferente a los otros delitos violentos, quiero que sepáis qué nos podemos encontrar, cómo nos podemos encontrar esas víctimas y que van a estar así no solo en ese primer momento, sino que pueden estar un tiempo. Podemos encontrar estados de shock, que es que lleguen nada más producirse la agresión a poner la denuncia, y en el estado de shock no son ellas y no te van a poder contar bien lo que ha pasado porque lo viven de una manera completamente diferente. Están como en una fase de negación. Nos podemos encontrar episodios de amnesia, que aquí vamos a tener que distinguir y es importante que lo sepamos y como abogados tenéis que saberlo. Puede haber amnesia por el hecho traumático, es decir, recuerda hasta un cierto punto, de repente hay un vacío de memoria y recuerda después. Esta amnesia, la que es traumática, vuelve en cualquier momento. Puede que la recupere en unas horas, puede que la recupere en unos días o puede que tarde incluso a veces años en recordarlo, ¿vale? Pero es una amnesia por el propio trauma en sí que no permite que nuestro cerebro asimile lo que ha sucedido, con lo cual lo borra. Y esta amnesia pues, nos va a dificultar las respuestas que necesitamos y para vosotros y para su acompañamiento como acusación, desde luego, es complicada, pero es real. Tenemos otra que es la de haber consumido o algún tipo de drogas o abundante alcohol. ¿Vale? Esa amnesia se distingue de las demás porque no hay una ausencia total de recuerdo, sino que hay flashes, se van recordando pequeñas cosas. Cuando un amigo les cuenta o una amiga te cuenta algo que había pasado, son capaces de, sí, esto, y eso les manda a recuerdos. O sea, pueden volver a tener recuerdo más o menos rápido, con preguntas correctas y demás, podrían ir volviendo de esa amnesia que es por haber consumido. Y luego hay una amnesia que es la de la droga de la violación, el- la escopolamina, u otras derivadas que hay más ahora que son de efectos similares. Y ahí sí que ya lo siento por vosotros, lo tenéis muy difícil, lo tiene muy difícil el juzgado. Y lo tenemos muy difícil los psicólogos, porque esa amnesia dura, mm, por lo menos las que nos hemos encontrado aquí y lo que he estudiado de un compañero de Colombia que me pasó un poco todo lo que los efectos de la escopolamina y los estudios que se hacían con ella, dura sobre unas 8 horas, ¿vale?
Normalmente los casos que hemos tenido que parecían de ello, más el que os digo que sí que se pudo comprobar que era por droga, eh, hay como una ausencia de 7 u 8 horas de recuerdo total, que la víctima ha llegado a su casa, se ha metido en la cama y ha dormido normal y no tiene recuerdo ni de cómo ha llegado a casa ni de nada, desde luego, mucho menos del episodio de la agresión, que se despierta en una primera ocasión atontada, como con una resaca terrible y un dolor de cabeza horroroso, y vuelve a dormirse y a las 2 horas ya se despierta bien. No hay sensación de resaca, no hay sensaciones extrañas, eh, que es cuando ya no hay droga en el cuerpo, lógicamente, que aunque no la haya, y si tenéis algunos casos de estos complicados, que sepáis que no se encuentra en sangre, pero si se coge el pelo, dura, yo creo que podríamos encontrar restos de esta droga hasta una semana. Con lo cual es importante que los abogados sepáis esto para poderlo pedir, ¿vale? Entonces me decís, bueno, si no se acuerda de nada, ¿por qué van a denunciar? Pues algunas que hemos tenido, las demás, claro, las que no se acuerda de nada y no tiene ningún síntoma físico, pues nunca va a saber lo que ha pasado y ya está. Y no las vamos a conocer. Pero hay algunas que, por cómo tienen la braga, porque tienen la vagina o el ano irritados, mujeres que no han tenido nunca relaciones anales tienen sangre de la zona anal y heridas anales. Entonces, lo primero que suelen hacer normalmente es ir al médico para decir, no sé lo que ha pasado, me encuentro así, y en esa exploración que se suele hacer con un médico forense, porque ya se ven cosas raras, se llama el médico forense, se ve que ha tenido una agresión sexual que ella no va a recordar, ¿vale? Otro de los estados en los que nos las podemos encontrar son los estados disociativos. Y esto también es importante. El estado disociativo tenéis que entender que es eh, un estado, un mecanismo de defensa que el cerebro humano tiene para afrontar situaciones que de golpe no puede afrontar. Este estado disociativo, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, nos podemos encontrar con una mujer que nos viene a contar lo que le acaba de pasar y que se está riendo, que parece que no pasa nada, que no entendemos, que nos lo cuente igual, que nos contara que ha ido al cine y que ha comprado 2 entradas para ver una película y que luego la película no se ha, pues no la han echado y que se ha tenido que ir a echarse unas cervezas. Y dices, hombre, no me creo que le haya pasado nada si se encuentra así. Pues siento deciros que ese estar así es o el no tener una resonancia emocional sobre lo sucedido, que es la esperada, suele ser porque está en un estado disociativo. Es decir, su parte racional sigue funcionando, pero la parte emocional, el cerebro la aplasta, por ahí, para que me entendáis, ¿vale? En algún momento, ese estado disociativo, que es protector, muchas veces es adaptativo para la persona humana, porque es lo que le ha permitido no terminar de romperse mientras estaba sufriendo la agresión. Ese estado disociativo en algún momento va a volver a conectar. Volveremos a tener eh, la unión de la parte racional y la emocional y tendremos entonces toda la parte de sintomatología que a priori no está. No siempre lo vais a ver así, pero que si nos encontramos mujeres que nos choca, nos llama mucho la atención el cómo acuden, que sepamos que puede estar sucediendo esto y que lo entendamos. Y luego nos podemos encontrar con ataques de pánico que están completamente fuera de sí y hasta que no la saquemos del ataque de pánico, desde luego ni vamos a poder coger una denuncia ni vamos a poder empezar a trabajar con ellas de ninguna manera. Y todas ellas, vuelvo a recordaros, se van a sentir muy culpables y muy avergonzadas. ¿Vale? Bueno, es una técnica de relajación que podemos utilizar cualquiera, que era sin más, por poneros una, que es la que usamos para esos ataques de pánico y que, bueno, si algún día queréis, la puede usar cualquiera, no hace falta ser psicólogo, es muy sencillita y yo la suelo llevar cuando hago las intervenciones urgentes en una tarjetica plastificada para recordarme los pasos y ya está. Con esto conseguimos que se salga de los ataques de pánico o de las crisis fuertes de ansiedad. ¿Vale? Y luego nada, os había puesto un poquito con menores. Todo esto que estamos hablando de la recogida es con adultos. La recogida de agresiones sexuales a menores, por lo menos en España, es muy diferente. No se recoge la declaración del menor, sino del adulto que ha recibido esa información. Porque el menor va a pasar directamente
Esto ya es la parte que a vosotros os interesa, al juzgado, al Instituto de Medicina Legal, donde las psicólogas forenses, porque para menores y para que la prueba sea válida, por lo menos en España, es necesario que sean dos psicólogas las que estén haciéndolo, y entonces ahí se hace una primera, bueno, antes se hacía y a mí me gustaba más ese sistema, aunque ahora lo han cambiado. Es una primera valoración sobre la credibilidad del testimonio de ese menor o de esa menor. Si da creíble el testimonio, automáticamente se comunica a su señoría y se realiza, no ese mismo día, sino al día siguiente o a los 2 días, una prueba preconstituida, que supongo que vosotros todos conocéis. Y esa prueba preconstituida es la que se va a quedar para que el menor no tenga que volver a declarar y pueda empezar su tratamiento y salir de lo que sea que le haya sucedido. Claro, en psicología, la prueba de credibilidad del testimonio, la que utilizamos, que es un modelo de entrevista, por eso tiene que haber dos personas, se realiza por uno y el otro es el observador para garantizar que se está realizando bien la entrevista, que no se introduzcan recuerdos en un menor que no deban ser introducidos, bueno, y que tiene una serie de pautas y una estructura, tiene que ser para menores de 12 años y que no hayan tenido relaciones sexuales previas. Si no, todos los criterios que tenemos de este tipo de prueba de credibilidad no nos van a servir de nada, ¿vale? Entonces, en comisaría solamente se va a recoger la declaración del adulto y ya vosotros intervendréis en la parte posterior, que será la prueba preconstituida. Las psicólogas estarán en esa credibilidad de testimonio, que si da que es creíble, se pasaría a la prueba preconstituida y luego ya se hace una valoración del daño después de la prueba preconstituida, ¿vale? Esto es un poquito cómo funciona aquí. Y ahora el cambio que se ha hecho es que no se hace esa primera valoración de credibilidad, sino directamente se hace conjunto con la prueba preconstituida. El problema de esto, y que lo sepáis, y si podéis evitar que errores que estamos cometiendo aquí se cometan en otros lados, es que no se da tiempo a que el menor o la menor eh, se relaje y pueda tener esa relación con la psicóloga como para poder abrirse y poder contar algo. Con lo cual, la mayoría de las intervenciones de esas pruebas preconstituidas están siendo no aceptadas o se están archivando los casos porque el menor no ha declarado lo suficiente. Y es una pena porque luego nosotros en tratamiento sabemos que el delito se ha cometido y ya se ha archivado, ya es todo mucho más complicado y mucho más al revés. ¿Vale? Eso nada para poner. Y luego, por hacer algunos matices en las recogidas de denuncia de violencia de género y en todo lo que sería lo posterior para vosotros, bueno, viene a ser todo un poquito parecido a lo de antes, pero os he puesto la diapositiva porque me interesaba que se pregunte siempre por los 5 tipos de maltrato. En la denuncia tenemos que indagar, el maltrato no es solamente la agresión física, el maltrato también tiene un componente psicológico, va a haber un componente sexual, hay un componente económico, o muchas veces lo hay, y hay un maltrato social o un aislamiento social. Preguntar por todo porque da mayor entidad a esa denuncia que presenta esa víctima, porque están recogidos todos los aspectos. Y porque muchas veces, si el maltrato físico no está, o recogemos bien todo lo demás, o esas denuncias acaban cayendo en saco roto. Nos vamos a encontrar con mujeres, y esto también lo tenéis que saber, que igual luego os cuentan como, como en pequeño secreto toda la parte del maltrato sexual, pero no la quieren recoger en la denuncia. El maltrato sexual en la relación de pareja, lógicamente estoy hablando, ¿vale? ¿Por qué luego no la quieren recoger en la denuncia? No sé cómo se funciona en los demás países, pero desde luego aquí, si la denuncia está en el proceso judicial, con lo cual a la denuncia el denunciado tiene acceso, lógicamente. ¿Qué supone esto? Que el denunciado puede sacarse esa denuncia y puede enseñarles a sus hijos, mira lo que ha dicho la mamá de mí, o puede enseñárselo a familiares de ella o a amigos, y utilizan la propia denuncia antes de que llegue el juicio, que ya sabéis que tarda mucho tiempo, se utiliza la propia denuncia para hacer daño. Entonces, hay muchas mujeres que lo saben y que por lo menos esta parte no quieren que esté ahí. ¿Por qué? Porque no quieren que ni sus familiares ni sus hijos
sepan que, sobre todo con los hijos, o sea, que tu hijo se entere de que tu padre, además de golpearte y de ser un poco violento o muy violento, y de tratarte muy mal y de despreciarte, además ha cometido una agresión sexual y que esté descrita, eh, las mujeres intentan proteger a los niños y eso no es agradable. Pero estos lo pueden comentar luego a vosotros. Tener mucho cuidado si el hecho de que os lo comenten os obliga a añadirlo en la denuncia. ¿Para qué? Para frenarles si no lo quieren comentar. Los psicólogos aquí tenemos una ventaja, que es que jugamos un poquito a veces en esa línea de la legalidad, en la que, bueno, si no es muy necesario, nosotros lo trabajaremos en terapia, pero no lo vamos a denunciar nosotros, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante a veces recogerlo? Y para nosotros es primordial, porque las violencias de género que llevan maltrato sexual añadido suelen ser de peor pronóstico de recuperación. Según la agresividad del maltrato sexual y la frecuencia y, bueno, y otros componentes que hay de si son con mucho desprecio, con mucha humillación, son mujeres mucho más difíciles de recuperar. Y esto es un poquito lo que haríamos en la parte de la denuncia. Un poco más adelante, o cuando vosotros no estéis interviniendo en esa recogida de denuncias, sino que luego os llega el caso y tenéis que apoyar a esa mujer, es importante que sepáis un poco en qué punto está. Preguntarle qué se ha ido haciendo hasta el momento. Si ya ha pasado por una declaración o no ha pasado por una declaración. Si ya se le ha hecho una pericia psicológica o no. Es importante que entienda dónde está metida, en qué punto está y cómo va a seguir esto adelante. Os lo digo. Por ejemplo, a consulta a nosotros nos llegan muchas mujeres que, sobre todo en temas de violencia de género, sí, bueno, porque son los que hay esa vista previa para poner las medidas previas de orden de alejamiento y demás. Estas mujeres llegan y dicen, no, yo ya he tenido el juicio. Perdona, tú que estás leyendo un poco la denuncia que te la han traído, dices, es que creo que no has podido tener el juicio, explícame cómo es. Al final simplemente lo que han tenido es la vista previa. Entonces vamos a explicarles todo lo que les queda, por lo que va a pasar, porque son mujeres con muchísima ansiedad. Una violencia de género de años acumulados genera un estado ya de una ansiedad no puntual, que aparentemente igual no se nota tanto, pero su estado básico son unos niveles de ansiedad normalizados que los demás no tenemos. Si los demás estamos de normal en un 50 de activación ansiedad, que es lo ideal, aunque durante el día pues funcionemos con pequeñas subidas y bajadas, momentos en que nos tenemos que activar más y momentos en que descansamos de esa activación, estas mujeres no parten de un 50, nos las vamos a encontrar que parten de un 65, un 70. Esto quiere decir que una cosa que nosotros, partiendo de un 50, sería una pequeña gota de estrés y que la resolvemos fácil, si tú estás ya muy al límite, cada cosita de estrés lo que hace es que perdamos los papeles o que no podamos actuar con racionalidad, que es lo que necesitamos, que actúen con una racionalidad para poder llevar bien sus asuntos, ¿vale? Entonces, todo lo que les demos de información de cómo está el proceso judicial, de cómo va a ser, que vamos a ayudarles nosotros aquí, que esto no les preocupe eh, que las sentencias son de tal manera, que los procesos son de tal, explicarles un poquito cómo funciona el sistema judicial de cada país, a ellas lo que les hace es bajarles esos niveles de ansiedad. Saben dónde están. Luego ya deciden si quieren estar ahí o no tanto, pero saben dónde están. Preguntar si dispone de letrado es lo que hago yo en consulta, porque algunas me vienen sin abogado y lo que hago es pedirles que vayan a buscar ese abogado. Eh, a vosotros ya, si están con vosotros, desde luego esta pregunta os la podéis saltar. Pero estaría bien que les preguntarais si están acudiendo a tratamiento y si no lo están haciendo, animarles a que lo hagan, ¿vale? Porque eso les puede ayudar. Bien. Y esto es un poquito lo que se explica aquí, normalmente lo que explico yo a las víctimas, ¿vale? Eh, todo lo que, cómo va, qué es el juzgado de instrucción, en qué fase estamos, que primero hay una vista previa, que solo se toman las medidas urgentes,
que ya a partir de ahí pasamos a la fase de instrucción, que la fase de instrucción es la de investigación, tará y tarará, que después cuando se cierra se hacen los escritos de acusación y los escritos de defensa. Esto que en realidad, de verdad, si vosotros lo hacéis, que lo sabéis explicar 1000 veces mejor que nosotros, pues nos ayudaría mucho. Pero si no, lo hacemos los psicólogos. Pero estas cosas necesitan saberlo. Necesitan saber que después de en España por lo menos funciona así, cada uno tiene que explicar cómo funciona en su país, ¿vale? Y los plazos más o menos de su país. Yo les digo, desde que se pone la denuncia hasta que llegue el primer juicio, seguramente pasen entre 9 meses y un año. Pero mientras explicas todo lo que está pasando, no es que tu caso está ahí en una carpeta y no se está haciendo nada. Pues se están haciendo cosas que llevan sus procesos y que les ayuda mucho a estar más tranquilas. Que de repente dicen, jo, es que me han dicho, no sé qué está pasando, que es que ha pasado el secreto de sumario. No, es que ha pasado la audiencia, es que la pena que le van a pedir va a ser superior a 5 años. Esto no quiere decir que le vayan a condenar a más de 5 años, sino que se solicita que tenga una condena superior a 5 años y por eso va de otra manera, ¿no? Bueno, pues estas cosas se las explicamos. Les explicamos un poco cómo funciona el juicio oral. Cuando tengan que ir a declarar, en algún momento explicárselo. Y si las podéis acompañar o que os acompañen a un juicio que tengáis de otra cosa y que vean cómo es una sala antes, que conozcan el Palacio de Justicia, que todo lo que les ayudemos a quitar ansiedad nos va a ayudar, luego os va a ayudar a vosotros como abogados para que declaren mejor. Y eso es una de las cosas que os interesa, que declaren bien, ¿vale? Y luego esto de la información sobre los sistemas judiciales, nosotros explicamos mucho porque aquí en España la gente de la calle lo que puede saber de justicia es lo de las películas, que son casi todas estadounidenses. Con lo cual, los juicios que aquí se ven son los estadounidenses y allá el sistema es muy diferente al de aquí. Y se lo solemos explicar sobre todo para animarles a que sigan y que da igual lo que pase en la sentencia. Nosotros en psicología trabajamos mucho con ellas toda la parte de que la sentencia pueda ser negativa y la trabajamos desde el principio. De esta manera vais a tener una persona colaboradora, pero que no se va a hundir o se va a hundir menos si no hay la condena que se esperara. En España hay que demostrar mucho las cosas para que se condenen, con lo cual, pues bueno, las condenas no son fáciles aquí, ¿vale? Y esto, ya por terminar un poco, tenía más cosas, pero yo creo que ya con esto, visto la hora que es, eh, ¿qué es el informe de tratamiento? Que es lo que os decía antes, ¿qué es lo que nos podéis pedir? ¿Vale? El informe de tratamiento, cuando lo pedís al psicólogo que está tratando a la víctima, no es un informe pericial. El informe pericial, que más o menos yo creo que todos lo conocéis, es un informe sobre un momento puntual donde lo que se hace es valorar cómo se encuentra esa víctima, se intentan dar pequeñas pautas de credibilidad del relato, pero no hay pruebas, que sepáis que en psicología no hay pruebas para credibilidad de relato de adultos. Entonces, lo que se hace son aproximaciones de la forma de relatar, de la coherencia del relato, pero no hay una prueba como tal y no la vais a poder conseguir, con lo cual no pidáis, no preguntéis nunca sobre la credibilidad del esto. Luego podemos hacer un pequeño juego que lo hacemos cara a la respuesta en sala, ¿vale? Que es bueno, yo no he podido, no hay prueba de credibilidad, pero los que llevamos tratamiento, a lo largo de los 7 meses de tratamiento que hemos estado con una mujer, no hemos encontrado resquicios en su relato, ha mantenido el mismo relato. Bueno, eso os puede ayudar, pero no nos pidáis las pruebas de credibilidad de testimonio porque no existen. Ya lo siento, nos encantaría a todos tenerlas, pero no existen, ¿vale? Entonces, en el informe pericial lo que van a hacer es valorar cómo está esa mujer y valorar un poco lo que relata en la medida en que pueden. Y ese es el informe pericial sobre las secuelas psicológicas pericialmente. No tienen secreto de profesión y lo tienen que avisar al principio. El perito tiene que avisar desde el principio que no tiene secreto de profesión y todo lo que diga la víctima va a ser recogido. También os lo digo porque os vais a encontrar con algunos informes periciales que difieren bastante, a veces en demasía, con un informe de tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque precisamente el que antes de que empezar a realizar el informe te digan que no hay secreto, que todo lo que se diga
se va a utilizar en el informe hace que muchas víctimas no funcionen bien en los informes periciales. En el informe de tratamiento partimos de que tenemos un cierto, ¿vale? Secreto de profesión. Las cosas que no interesan al juzgado no las vamos a poner en un informe. Las cosas que no tienen que ver con este caso no van a salir en el informe, no son necesarias. Pero sí que es verdad que también les avisamos que ante una citación judicial y tener que declarar en juzgado, y ahí sí que a todas las preguntas que nos hagan, si tenemos la información, deberemos responder. ¿Vale? El informe lo puede pedir la propia víctima, o sea, podéis decirle a ella que lo pida porque es suyo. Lo podéis pedir vosotros, pero vais a necesitar, aunque seáis el letrado de la víctima, el psicólogo o la psicóloga os va a pedir el consentimiento de la víctima para que vosotros solicitéis ese informe. Se puede pedir vía juzgado. Aquí siempre hemos dicho, aunque todos los estudios dicen que los informes de parte y los informes de tratamiento, aunque sean de empresas privadas o de psicólogos privados, tienen la misma validez, es verdad que hay también un poquito esa idea de que el servicio público es más fiable y los privados, pues por dinero, se compran. Bueno, todo eso está ahí. Entonces, en vez de pedirlo directamente al psicólogo que está llevando el tratamiento, se puede pedir vía judicial. Entonces se le pide al juzgado que quiero que el psicólogo que está llevando el tratamiento de esta mujer emita un informe sobre su tratamiento psicológico. Y podemos también aprovechar y decir qué queremos o qué necesitamos de ese informe. ¿Vale? Que sepáis también que los psicólogos, por lo menos en España, no podemos negarnos a realizar un informe de tratamiento. Otra cosa es que haya psicólogos que no lo quieren hacer porque luego no quieren tener que ir a un juzgado, que normalmente no son del área de jurídica, son psicólogos que realizan, son más del área sanitaria o clínica, que también lo pueden hacer, pero se sienten más inseguros o no les gusta o lo que sea, me da un poco lo mismo. Entonces te pueden hacer un informe menos completo o más por cubrir el expediente. Pero en principio, los psicólogos no podemos negarnos a realizar un informe de tratamiento, ¿vale? Y eso, salvo que nos lo pida el juzgado, el paciente siempre nos deberá dar el consentimiento para la realización del informe y que sepáis también que a veces nos lo pedís si mandáis a alguien a recoger un informe. Yo a la persona que me venga a recoger un informe, que son datos de alta protección de datos, porque es tema de salud mental, le voy a pedir que tenga la autorización del paciente y le voy a pedir que se identifique, que me enseñe su documento de identidad para confirmar que es esto y me va a tener que firmar la entrega del informe, ¿vale? Esto también para que sepáis un poquito cómo deberíamos funcionar y cómo se debe hacer. Y esto es un poquito la estructura, cada uno lo hará a su manera, pero lo que os vais a encontrar. El profesional que ha atendido a la víctima, el juzgado al que se va a mandar cuando se sabe o porque lo piden desde el juzgado. Se va a poner cuál es el motivo de la solicitud de ese informe. Y solo va a valer para ese motivo, ¿vale? Y poner el motivo es precisamente para evitar que se utilice este informe en ámbitos en los que no se debería utilizar. Vais a tener recogido cómo ha llegado la víctima a ese tratamiento, si ha sido derivada de un organismo público, sea lo que sea, si la ha derivado la policía, si la ha derivado el médico o lo que sea. Vais a tener los resultados de la evaluación realizada. No es un informe pericial, con lo cual no se van a poner todas las pruebas y todos los resultados, porque en un informe pericial luego todo lo que quiera pasar de pruebas psicométricas lo va a hacer en una o dos sesiones. En el tratamiento no es tan importante para nosotros esas pruebas psicométricas. Podemos empezar el tratamiento, por lo menos desde luego, a reducir la sintomatología más grave y luego vamos realizando las pruebas. Una la realizas en un momento, la del estrés postraumático esperas a que pase un tiempo para realizarla. Entonces, lo que se hace es un resumen de toda la evaluación realizada con el diagnóstico que se ha visto, qué pruebas se han utilizado y lo que está presente, pues más o menos desde el principio. ¿Qué tipo de tratamiento hemos estado realizando? ¿Cómo ha ido evolucionando la persona en ese tratamiento? Y luego, ¿en qué punto del tratamiento se encuentra en el momento de la solicitud del informe? Pues todavía estamos trabajando esta fase, no sé qué, nos queda aún resolver estos objetivos, o queda pendiente, ya se ha dado el alta, pues cuando ya se ha finalizado se pone por qué se ha finalizado y cómo se encuentra en ese momento, ¿vale? Y esto para que controléis un poquito la estructura del informe de tratamiento.
Sobre el contenido, si lo pide el juzgado, solo vamos a responder a las preguntas que nos hace el juzgado directas. Y si no lo pide el juzgado, un poquito todo lo que os he dicho antes. Es verdad que si lo pide otra persona, puede pedirnos un informe psicológico de tratamiento y además que por favor respondamos a preguntas que os puedan interesar. Cuando os contaba al principio, Pablo, un poquito en la presentación de todo esto, ¿qué preguntas se nos hacen que no se nos deben hacer? Hay una que es como muy básica, que suele ser, diga si padece el síndrome de la mujer maltratada. El síndrome de la mujer maltratada en psicología no es algo que sea oficial. No existe el síndrome de la mujer maltratada como tal en los manuales diagnósticos, con lo cual no vamos a poner. Sí que nos podéis preguntar eh, qué sintomatología, la sintomatología que presenta esta mujer, qué sintomatología presenta y esta es compatible con haber sufrido una situación de maltrato. Al final os vamos a decir lo mismo, pero la pregunta está bien hecha, con lo cual nosotros podemos responder de buena manera. ¿Vale? Y luego, y esto lo he puesto, esto lo suelo poner sobre todo para los psicólogos, pero lo he puesto para que sepáis que es única utilización, por lo que os he dicho antes, por el motivo, solo va a ser válido y lo especificaremos al final, para ese motivo que se ha indicado, para ese caso judicial y no para otras cosas. Y bueno, ya os dejo un ratito de preguntas, que todavía estoy activa, así que voy a dejar ya un poquito la charla, espero que os haya interesado. Podría estar hablando un par de horas más, pero creo que hasta aquí ya es suficiente para que no os durmáis algunos. ¿Vale? Entonces, Pablo, Sí. preguntas si queréis, como Bien, lo podéis hacer. antes de iniciar las preguntas, para ir cerrando un poquito, me gustaría hacer un pequeño anuncio parroquial, rapidísimo. Los invito a que saquen sus celulares y porque el próximo miércoles tendremos a la doctora aquí presente, bueno, aquí en la Filmina presente, la doctora Ariana García desde Argentina. Ella va a trabajar un poco el tema de lo que es moving con una visión hacia la parte jurídica. Va a ser muy interesante. Ariana también es parte del equipo docente del diplomado internacional. Ya en sus correos también están toda la información que necesitan para que entiendan un poco más los alcances de este diplomado y los beneficios también que conlleva. Dicho eso, bueno, ahí tienen, igual se los vamos a ir compartiendo en redes sociales y en sus correos durante estos días. El 21 de mayo, igual a las 18 horas, a las 6 horas de Costa Rica, vamos a tener entonces a la doctora Ariana García. Con nosotros, el evento, para los que han preguntado, los eventos del instituto son completamente gratuitos. Es parte de lo que estamos trabajando, es parte de acercarlos a ustedes como profesionales en derecho a este lado de la acera también, que creo que es sumamente importante empezar a hacer pues estos enlaces profesionales que tanto nos hacen falta a la hora de trabajar en conjunto. Pues cordialmente invitados, invitadas a este evento y a los siguientes eventos que estaremos realizando en el Instituto Robert Owen desde San José de Costa Rica. Ahora sí, amigos y amigas, pueden habilitar sus micrófonos y aprovechar que Juana todavía no tiene sueño y pues para poderle preguntar varias cosas que vi ahí en el chat. Entonces, pues adelante. Vale, mientras os animáis, he visto alguna pregunta, nada, un poquito que estaba mirando ahora el chat, y he visto una pregunta es la de cómo se baja la ansiedad, ¿vale? Es una buena pregunta. Y en principio depende un poco del grado de ansiedad. Si la mujer lo que está es acelerada, sin más, para bajarle la ansiedad es sacarle del tema por del que estamos hablando, del motivo de la denuncia, de todo lo que sería la parte traumática, y hablar de temas, distraernos con temas neutros. Muchas veces cortando el, oye, ¿te apetecería que te traiga un botellín de agua, por ejemplo? Una cosa, o un vaso de agua, ¿no? Lo hacemos es para que pare su pensamiento, que está entrando en bucle en todo lo que le ha sucedido, y a veces simplemente con eso, a veces hablar de cosas que haya en el momento o pues, algo que traiga a ella
o algún comentario que haya hecho de los niños, más no de la parte traumática, sino pues de los niños que estaban jugando un día de juegos. ¿Qué tipo de juegos les gustan a tus hijos? No sé. Cosas que les distraigan, eso les baja la ansiedad. Si ya hay un nivel de ansiedad muy alto, ya tendréis que emplear una técnica de respiración específica para que consiga bajar. Nada, esa porque la he leído y os la respondía. No sé, ¿Sí? don Y a las Miguel, preguntas. usted hace una pregunta muy interesante acá. No sé si quieres compartirla, por favor, habilitando tu micrófono. Nada más le pincha ahí al micrófono y puedes hacerla. Don Miguel Ernesto Carranza. Bueno, creo que no puedo. Igual la voy a hacer yo entonces, don Miguel, con su permiso. Don Miguel pregunta, en la experiencia tuya, Juana, ¿cuáles son las preguntas, y creo que es importantísimo porque lo vemos en todo momento, cuáles son las preguntas que los abogados no deberían realizar a la hora de efectuar un contrainterrogatorio a una mujer posible víctima de violencia física y o psicológica? A la hora de realizar un contrainterrogatorio, ¿qué os referís con eso ahí? En el momento de entrevistarla a ella dentro del juzgado, ¿qué preguntas no deberían hacerse? ¿O qué cuidado deberían tener a la hora de realizar este tipo de preguntas? A ver, las preguntas que necesitéis hacer, las necesitáis hacer, ¿vale? El tema es cómo las hacemos. Tenemos que hacer las preguntas de forma que no, que la mujer que está declarando no se sienta atacada, que no haya desprecios o ironías que hagan que sienta que se le está rejuzgando o no se le está creyendo o que le puedan activar su sintomatología, incluso aunque ya esté más o menos recuperada, que pueda volver a aparecer y pueda entrarnos en esos ataques de pánico. Claro, luego va en cada caso lo que, o sea, en función del delito y del tema, pues habría preguntas necesarias o no. Por ejemplo, en los temas de agresión sexual, hacer preguntas pero eh, cuando le penetraba, además le estaba chupando el pecho, preguntar eso así, pues bueno, es una pregunta que podríamos evitar. Ya está recogido en la denuncia, seguramente. Entonces, vamos a intentar hacer esas preguntas de una forma un poco más sutil. No debemos hacer preguntas en las que se hiera directamente a la víctima. Le necesito preguntar si había bebido mucho. Digo, ya sabemos que estaba usted en un ambiente de fiesta, ya sabemos que todo el mundo consume, ya se le veía el día que llegó, pero exactamente cuánto bebió. Pues eso, por ejemplo, no se puede preguntar así. ¿Qué es lo que va a tender a hacer muchas veces la otra parte? Hacer ese tipo de preguntas para descolocarla, para que se sienta mal y no responda de una manera adecuada, lógicamente. Ahora mismo es que tampoco. Preguntas, por ejemplo, en agresión sexual no se debe hacer nunca preguntas porque además no son necesarias sobre. Pero, ¿y usted chillaba? Se estuvo defendiendo? ¿Intentó apartarle? ¿Le golpeó al agresor? ¿Qué hizo? ¿Se quedó quieta? ¿Por qué se quedó quieta? Ese tipo de preguntas, pues tienen una finalidad que es decir que, lógicamente, que ella consintió en la agresión. Y esas preguntas son muy, muy hirientes. Es verdad que si las mujeres han estado en tratamiento, nosotros las preparamos un poco para eso y cada vez lo hacen mejor, ¿eh? Pero ese tipo de preguntas son las que, no sé si con esto te estoy respondiendo o no, Miguel. Bien, ahora aquí había otra, déjame ver, muy interesante. Arlene, no sé si quieres activar tu micrófono. Muy buenas a todos, Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería consultar porque yo soy asesora en violencias en mi institución y siempre contamos con el informe psicológico, ¿verdad?, de la víctima porque se le da acompañamiento. También tenemos la figura del fiscal que acompaña a la víctima, pero pocas veces he visto que presenten como testigo perito al psicólogo que realiza el informe.
Entonces mi pregunta va en que si esa es una práctica correcta o es mejor no llevarlo o si es provechoso presentarlo como testigo perito. Muchas Aquí, gracias. nada, aquí se nos suele citar casi siempre, ¿vale? Si se pide a través del juzgado, siempre se nos va a citar. O sea, si el juzgado es el que te pide el informe, nos citan. Si se pide de parte, el juzgado decide si tiene suficiente información o no como para poderte citar, pero vosotros lo podéis pedir. De hecho, es bueno porque en sala aclarar cosas a veces viene muy bien. Y porque además, desde que se realiza el informe hasta que se llega al juicio oral, muchas veces tenemos incluso información nueva que, más allá del informe, podemos añadir y acompañar en esa declaración. Pero hay veces que también pasa que la defensa no le interesa oír al psicólogo de tratamiento, entonces lo admite, o sea, no lo dejan como prueba documental, se queda como informe escrito y ya está porque no se quiere oír. Pues bueno, algunas veces también nos ha pasado, pero en general aquí se pide. Y yo creo que es bueno que, igual que van los peritos, los que hacemos tratamiento también estemos en sala y podamos defender en sala el trabajo realizado y para que se entienda muchas veces. Yo sé que las periciales son importantes, pero se hacen en un momento muy concreto, tienen una estructura rígida y clara para poder dar información, pero la información de la psicóloga de tratamiento es muchísimo más amplia. 6 meses con una persona da para mucho y para poder aportar mucho. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Cómo se saca a la persona esa etapa de disociación? Una vez convertida en una víctima, ¿no? Entra en esa disociación. ¿Cómo se saca? Eh, Depende del estado disociativo, no lo vas a poder sacar. Suele salir sola en función de cómo ella cómo su cerebro vaya gestionando lo que le ha sucedido. Si queremos intentar sacarles a veces nosotros, lo que hacemos es trabajar las técnicas de relajación. Cuanto más baja el nivel de ansiedad de una persona, antes puede salir de esos estados de disociación. Entonces, nos los encontramos. Hay algunos estados disociativos que ya os digo que han llegado a durar años. Yo tuve una intervención, es el que más tiempo he visto, de una mujer que tuvo una agresión sexual con 17 años por 3 sujetos, una agresión muy, muy, muy bestia, que tuvo una amnesia de todo lo que había pasado. Ella hablaba de un robo y ahí se quedó, porque la habían golpeado y tenía muchas cosas, ¿eh? Y en una discusión con su marido, con ya 52 años, hablando de una discusión tonta, en una familia normal, con 2 hijos adultos, pam, pam, por un comentario que hizo su marido, ni que yo hubiera sido el único que ha estado contigo, ¿no? Estaban discutiendo de algo, fue irse al recuerdo y ahí fue cuando se salió de la disociación y cuando le vino todo. Esos casos son súper difíciles de recuperar a nivel psicológico. Pero bueno, las disociaciones más puntuales del momento y que van a volver, todo lo que bajes la ansiedad de esa persona con temas neutros de conversación, con algún ejercicio de respiración, de relajación, va a hacer que vaya saliendo de esos estados disociativos. Tenemos tiempo para una sola pregunta más. Doctor Nicolás Mejía desde Colombia. Doctor, no sé si puede prender el audio, si no, lo hago yo. Ah, ok. Me dice el doctor Nicolás Mejía, gran amigo desde Colombia, cómo integra el enfoque de género, el enfoque diferencial y los principios de derechos humanos en la atención psicológica a víctimas de ese tipo de violencia. ¿Cómo integrarse el enfoque de género? Como podemos, que no es fácil. A ver, en principio en el tratamiento, lo primero que nosotros hacemos es trabajar única y exclusivamente con la sintomatología más grave, que siempre tiene que ver con temas de ansiedad, con temas depresivos, con temas de culpa, ¿vale? Ahí realmente solamente hacemos
psicología pura y dura, sin tener en cuenta ningún tipo, ni enfoque ni nada. Y a partir de ahí es cuando lo que intentamos trabajar con ella es con la parte psicoeducativa. Toda la parte de género lo hacemos en la parte más psicoeducativa. ¿Cuándo empezamos a aplicar esta psicoeducación? Cuando hemos disminuido, por lo menos, la sintomatología grave. Y a partir de ahí empezamos a hacer un poquito de psicoeducación a la vez que alternamos con todo el tema del resto de tratamiento con las cosas que todavía están sucediendo. Es la única manera, o por lo menos en los casos más graves, la manera de hacerlo. Luego, lo que entendemos, claro, por eso digo qué es lo que se entendemos por género, ¿no? Se nos ha criticado muchas veces a algunos de las psicólogas que estamos con estos temas que en la parte preventiva, sobre todo con adolescentes, les indicamos todas las medidas de autoprotección, ¿no? Entonces hay una corriente como más extremista que dice, es que no tenéis que educarles en la prevención, o sea, en autoprotección, porque tienen todo el derecho a no sé qué, pam, pam, pam. Y habría que educarles a los agresores, pero a mí el agresor no me va a llegar. El que quiere cometer un delito, el que es un depredador, hasta que no lo pillan no va a llegar a un tratamiento, con lo cual, con él no puedo trabajar. Pues con las víctimas, aunque se nos eche en cara que no se debería hacer así, pues yo trabajo todas las medidas de autoprotección. Pero igual que lo haría con mis hijos con el tema de un atraco, lo que hemos hablado al principio. Yo les educo para que cuando vengan de noche sea un poco tarde, vengan por X calles y no vengan por otras, que tengan cuidado, que intenten venir acompañados. Pues bueno, pues eso son medidas de autoprotección. Si me valen para un delito, seas chico o chica, de un delito de atraco, me van a valer para una mujer, para los delitos sobre la mujer, ¿vale? No sé si con esto te respondo o no. Asumamos que sí, porque está dando clases. Perfecto, Pobre. muchas gracias. Bien, si tienen más dudas o preguntas, estoy dejando en este momento en la casilla del chat mi número de teléfono personal. Por favor, los que necesiten información, etcétera, pueden contactarme por ahí y yo pues hago el puente con la doctora Juana. La gran mayoría de nuestros docentes, o todos nuestros docentes, siempre dejan alguna información extra dentro del proceso de clase, que es para los estudiantes. No obstante, la grabación sí que la vamos a subir a los canales del instituto en YouTube, igual en el correo que les llegó, ahí está toda la información. Y de nuevo invitarlos para el próximo miércoles, a las 6 de la tarde, hora Costa Rica. Antes de despedirnos, pues agradecer, Juana, de verdad por tu tiempo, por la gran experiencia que tenés. Realmente estamos más que agradecidos de tenerte dentro del claustro del instituto y del tiempo que sacas a estas horas de la madrugada de de ¿cómo se llama? De España, ¿no? O sea, es bastante tarde. Soy ave nocturna, Pablo, soy ave nocturna. Pues bien, aquí también les dejo que están pidiendo, mi correo electrónico es pcruz@institutorobertowen.com. Igual está en sus correos electrónicos, si no los encuentran debe estar en el buzón de, de borradores. .com. Espero haberlo escrito bien. Pues bien, entonces de nuevo, Juana, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por interesarse en esto. Creo que el profesional en derecho que realmente toma las decisiones de venir a estos eventos, de formarse, son gente que cambia su mundo, cambia sus realidades y realmente creen en lo que estudiaron. Y creen que la justicia no solamente está en las letras, está en los seres humanos que ustedes impactan con su trabajo y su deseo de superación profesional. Sin más por el momento, desearles una excelente noche, una muy buena media semana y que de verdad que la vida les siga sonriendo. Juana, muchas gracias y muchas gracias a todos. Que pasen. Gracias a vosotros por escucharme. Hasta otra. Hasta luego. Gracias.